Bienvenidos a Terror Interesante. Nuevamente este video contiene dos historias. La historia final cubrirá un incidente particularmente horrible en el que las víctimas fueron impotentes ante sus circunstancias. Como siempre, se recomienda discreción del espectador. La tafofobia es el miedo a ser enterrado vivo. Y aunque esto es extremadamente poco común hoy en día, antes de la medicina moderna, este miedo no era del todo irracional. Antes de las técnicas modernas utilizadas para verificar los signos vitales de una persona, hubo una serie de casos en los que los cuerpos fueron exhumados más tarde y se mostraron signos de que la persona intentó escapar de su ataúd. Esto sucedió con la suficiente frecuencia como para instalar campanas en ataúdes para que si una persona se despertaba, pudieran indicar a las personas sobre el suelo que en realidad no estaban muertas. Un caso bien documentado de entierro prematuro fue una mujer llamada Alice Blunted en la Inglaterra del siglo XVII. Alice bebió una gran cantidad de té de amapola de semillas de amapola sin lavar que contenían los opioides morfina y codeína. La cantidad que consumió hizo que se desmayara y el médico la declaró muerta por error. La familia de Alice rápidamente hizo los arreglos para su entierro, pero solo 2 días después, los niños que jugaban cerca de donde fue enterrada escucharon ruidos extraños provenientes del suelo. Los ruidos que escucharon fueron los gritos amortiguados de Alice, pidiendo que alguien la rescatara. Los niños asustados le dijeron a su director lo que habían escuchado, pero en lugar de revisar los ruidos, los niños fueron disciplinados por decir mentiras. Al día siguiente, el director finalmente revisó la tumba por sí mismo y escuchó los gritos de ayuda de Alice. Por alguna razón, la tumba no pudo ser excavada sin el permiso adecuado, por lo que no fue hasta tarde en el día, cuando finalmente se abrió el ataúd. Las manos y los brazos de Alice estaban ensangrentados por tratar de escapar de su ataúd y debido a que acababa de pasar 2 días enterrada viva, en realidad estaba al borde de la muerte. Al darse cuenta de esto, su familia la devolvió a su tumba y tuvo un guardia de guardia vigilando durante la noche. Esa noche, cuando comenzó a llover, el guardia dejó su puesto y se fue al pub local. A la mañana siguiente, el ataúd se abrió una vez más y descubrieron que Alice se había despertado de nuevo, se había rasgado la ropa y se había mutilado el cuerpo y la cara. Sin embargo, falleció después de ser enterrada viva por segunda vez en algún momento de esa noche. Alice Blunted sigue siendo uno de los únicos casos documentados de alguien enterrado vivo, no una, sino 2 veces. Y aunque la medicina moderna ha limitado la mayoría de los entierros vivos, de vez en cuando, alguien todavía es enterrado vivo accidentalmente. En 2011, una mujer en Kazán, Rusia, colapsó en su casa con dolor en el pecho. Sospechando un ataque al corazón, fue llevada de urgencia al hospital donde desafortunadamente fue declarada muerta de un ataque cardíaco masivo. Su familia quedó devastada por la noticia de su fallecimiento y organizó su funeral 2 días después. Su funeral fue de ataúd abierto y mientras la mujer yacía en su ataúd en su propio funeral, se despertó con el sonido de todos llorando y llorando por ella. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a gritar e inmediatamente fue llevada de regreso al hospital. Desafortunadamente, vivió solo otros 12 minutos en cuidados intensivos antes de ser declarada muerta una vez más. Esta vez, ha sufrido una insuficiencia cardíaca completa debido al shock en su corazón ya debilitado. El 7 de diciembre de 1941, el tripulante de la Marina John Anderson estaba estacionado en el USS Arizona con su hermano Hank Anderson. Justo antes de las 8 a.m., John estaba en el comedor desayunando cuando una fuerte explosión sacudió toda la nave. John miró a su alrededor y preguntó cuál fue la explosión y vio que uno de los cocineros tenía los ojos pegados a las ventanas del puerto. Llamó a John y luego 2 de ellos salieron a la cubierta y vieron cientos de aviones en el cielo, con el icónico punto rojo del ejército imperial japonés. Los 2 se miraron y supieron lo que eso significaba. Según John, todos tenían la sensación de que un ataque era inminente, simplemente no estaban muy seguros de cuándo sucedería. Y este era el ataque que todos habían temido. Corrió hacia atrás para hacer sonar la alarma en el barco, pero antes de que pudiera, una bomba literalmente cayó frente a él y lo voló dentro de una escotilla cercana. Ahora, toda la nave estaba siendo ametrallada por ametralladoras desde el cielo y las bombas caían a su alrededor. Todo lo que podía escuchar eran los gritos de sus compañeros de tripulación mientras eran destrozados por los disparos de asalto.
Ion corrió hacia una torreta y saltó al asiento, listo para disparar contra los barcos japoneses, pero no había barcos a la vista, todo eran aviones. La torreta en la que estaba sentado no tenía la movilidad para disparar hacia el cielo, por lo que le dijo al capitán que no serviría de nada simplemente sentarse allí. En cambio, preguntó si podía ir y unirse a la pelea con su hermano en la cubierta superior del barco, donde sería más útil. El capitán le dio permiso, por lo que Ion rápidamente preguntó a algunos otros tripulantes si querían seguirlo, así que todos comenzaron a subir una escalera a través de una trampilla hasta la cubierta superior. Cuando llegaron a la parte superior de la escalera, hubo una explosión masiva y la onda de choque que salió de ella golpeó a todos a través de la cubierta. Ion fue golpeado en su espalda por la onda expansiva y cuando se puso de pie y miró a su alrededor, había un hombre que yacía allí inconsciente y en llamas. Así que agarró al hombre y lo arrastró fuera del fuego y lo palmeó para apagarlo, salvando finalmente la vida del hombre. Pequeños botes de rescate comenzaron a detenerse al costado del barco para transportar a las personas a la costa y Ion recibió la orden de subir a uno de los botes, pero se negó. Su hermano todavía estaba en el barco en algún lugar y no había forma de que se fuera sin saber si todavía estaba vivo. En el fondo, sin embargo, es probable que Ion supiera que la explosión gigante de hace unos momentos había matado a su hermano. Y ahora, el USS Arizona se estaba hundiendo rápidamente. En cualquier momento, estaría completamente sumergido en el Océano Pacífico. Ion todavía rechazó las órdenes, explicando a los oficiales que no iría a ninguna parte sin su hermano. Luego, otra bomba explotó en la torreta en la que Ion había estado sentado hace un segundo. La explosión lo envió deslizándose por el costado de la cubierta y hacia el centro de información de combate donde también explotó, matando a un grupo de oficiales dentro. Un teniente agarró a Ion y lo empujó en el bote y antes de que Ion pudiera reaccionar, el bote ya se estaba alejando del barco y hacia la orilla. Ion gritó que no quería irse, pero no había nada que pudiera hacer. Pero después de llegar a la orilla y dejar a algunos de los soldados heridos, Ion convenció a los demás de que le dejaran tomar el bote de regreso al Arizona. Cuando regresó al Arizona, logró rescatar a 3 tripulantes más que estaban cerca del borde del barco, pero estaba claro que cualquier otra persona que todavía hubiera estado en el barco ya no podía ser alcanzada. Entre el fuego y las explosiones, era simplemente imposible subir al bote y buscar a alguien más. Ion abandonó el barco una vez más, sabiendo que su hermano casi seguramente ya había muerto. Mientras tanto, todos los bombardeos y el fuego de ametralladora seguían ocurriendo a su alrededor. En el camino de regreso a la orilla, un proyectil golpeó su bote y explotó, matando a todos menos a Ion. Después de todos los problemas de navegar a través del fuego de la ametralladora, volviendo al Arizona, la misión terminó siendo en vano de todos modos. Ion fue arrojado al agua que ahora estaba cubierta de aceite en llamas que se escapaba de los barcos, por lo que tuvo que nadar lo más lejos que pudo bajo el agua, tratando de salir a la superficie fuera del radio del aceite. Eventualmente regresaría a la orilla, tratando de buscar sobrevivientes a medida que avanzaba y cuando regresó a la orilla, estaba tan agotado de nadar que simplemente se derrumbó en la arena. Miró hacia el cielo y todavía había tantos aviones japoneses que asumió que se había enviado una nueva ola. A medida que se acercaban más y más a su posición, no tuvo más remedio que levantarse y correr para cubrirse. Salió corriendo y afortunadamente logró encontrar un rifle y algunas municiones, y luego se refugió en un cráter que había sido hecho por una de las bombas japonesas. Mientras esperaba en el cráter, otro sobreviviente pasó y los dos se refugiaron allí para pasar la noche. A la mañana siguiente, las operaciones de búsqueda y rescate pasaron por el cráter donde Ion y el otro sobreviviente se habían refugiado. Los 2 hombres se unieron al grupo y finalmente fueron enviados a una base cercana en Ford Island, donde fueron recibidos por otros 200 miembros de la tripulación de Arizona que habían sobrevivido al ataque. El ataque que Ion y los demás acababan de vivir se conoce infamemente como el ataque a Pearl Harbor. Este ataque de la Armada Imperial Japonesa fue en realidad un ataque sorpresa contra los todavía neutrales Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. 353 aviones japoneses fueron lanzados desde 6 portaaviones estacionados en el Océano Pacífico cerca de la isla de Hawái con el objetivo de paralizar a la flota del Pacífico de los Estados Unidos. En el transcurso de 7 horas, hubo una serie de ataques coordinados en Filipinas, Guam, Singapur y Hong Kong. En el ataque, más de 180 aviones estadounidenses fueron destruidos, más de 2.000 personas murieron y otras 1.000 resultaron heridas.
Varias bases militares importantes fueron destruidas, todos los acorazados de la Armada estacionados en el puerto fueron dañados y 4 de ellos fueron dañados lo suficiente como para hundirse. Uno de los barcos que se hundió fue conocido como el USS West Virginia. Al igual que con el Arizona, justo antes de las 8 a.m., una lluvia de torpedos y proyectiles perforantes llovió sobre el casco del barco. Debido al rápido control de daños por parte de su tripulación, el West Virginia se hundió lentamente, dando a la mayoría de la tripulación tiempo suficiente para evacuar, finalmente llegando a un descanso, medio sumergido en el fondo del puerto. En algún momento, el combustible que se escapaba del cercano Arizona se incendió y envolvió en llamas al Virginia mientras se hundía. Después de que los incendios finalmente se extinguieron, se descubrió que 103 hombres del West Virginia habían muerto en el ataque. Durante los esfuerzos de rescate del día siguiente, el puerto era casi tan ruidoso como lo había sido el día anterior entre el sonido de los botes de bomberos rociando el Arizona y los martillos contra el USS Oklahoma volcado. También hubo sonidos rítmicos de golpes provenientes del West Virginia que todos asumieron que era solo un pedazo de aparejo suelto que golpeaba contra el casco en las olas. A la mañana siguiente, al amanecer, cuando todo estaba tranquilo, el golpeteo rítmico seguía allí. Todos pronto se dieron cuenta de que los golpes provenían de hombres todavía atrapados en lo profundo del casco del Virginia. En algún momento durante el ataque, cuando el West Virginia se hundió, 3 hombres quedaron atrapados en un almacén hermético. Con el barco firmemente atrapado en el barro en el fondo del puerto, tenían muy pocas opciones para rescatar a los hombres atrapados. En el transcurso de varios días, los equipos de rescate continuaron escuchando los golpes rítmicos mientras averiguaban qué hacer. Los marinos estacionados en los muelles cerca del barco se cubrieron los oídos. El horror de los golpes era demasiado horrible, conociendo las circunstancias de los hombres atrapados. Finalmente, los rescatistas también se dieron cuenta de que no había forma de salvar a los hombres atrapados. No podían hacer un agujero en la habitación o inundaría la habitación y ahogaría a los hombres. Tampoco podían usar antorchas porque todo el barco estaba cubierto por una capa resbaladiza y aceitosa de todo el combustible. Pasó una semana y todavía se podían escuchar los golpes. Alrededor de las 2 semanas, los golpes se detuvieron y el casco quedó en silencio. 6 meses después, el West Virginia fue finalmente levantado del agua y los cuerpos de los 3 hombres fueron recuperados. Fueron identificados como Ronald Endicott, de 18 años, Clifford Oults, de 20, y Louis Castin, de 21. Trágicamente, los hombres habían creado un calendario en la pared del almacén para marcar los días que vivían. Pasarían un total de 16 días marcados por el lápiz rojo encontrado en la habitación, para que los hombres finalmente murieran de deshidratación después de que se agotaran sus raciones. Verdaderamente una prueba horrible. Si llegaste hasta aquí, solo quiero agradecerte por verlo. Si desea apoyar el canal, dale me gusta a este video y deje un comentario a continuación. Si eres nuevo aquí, bienvenido a Terror Interesante. Si este es el tipo de contenido que disfrutas, espero que consideres suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis subidas semanales. Una vez más, muchas gracias por vernos y espero verte en la próxima.